grabada de hoy también va a estar subida ahí. Así que bueno, les presento muy por arriba el campus para que tengan idea de lo que se van a encontrar cuando ingresen en él y le damos la palabra a Cata. Bueno, si me dicen si se puede ver, de ahí. Vos decime. No, por ahora no si se está ve. viendo. Sí, ahora no. Bueno, si no, de última lo dejamos para después, si no hay Sí, problema. para el final en todo caso. Bueno, entonces ya le podríamos dar la palabra a Cata para que arranque. Sí, bueno, Dale. lo dejamos para el final. Yo igual voy a abrir a ver si después lo puedo proyectar yo. Dale, Bueno, Cata, muchas gracias por sumarte de nuevo y bueno, te damos la palabra. Bueno, gracias. Agradecer antes que nada, agradecer a Belén, a Lumila, a Sol, a Dai, porque están ahí haciendo de soporte para todo esto. Y bueno, como dijo Belén, con Lumila también le decía el otro día, y con Sol ya somos un equipo. La extensión es una pata fundamental de la universidad pública, más en este contexto para nosotros tan particular. Así que gracias a ustedes por interesarse, por estar ahí, y gracias a todo el equipo que hace posible estas cosas. Es muy grato poder compartir lo que uno hace en las aulas, lo que uno hace en la investigación, la docencia que ejerce con agentes del territorio. Así que, bueno, gracias por involucrarse en esto. Bienvenidas y bienvenidos. Voy a tratar de no aburrirles, por lo cual, como dijo Dayana, esto es un conversatorio, así que yo me aburro de escucharme mucho la voz y me encantaría que yo exponga algunas ideas muy claves, básicas, pero que sea justamente eso, que podamos dialogar en torno a eso, que haya preguntas. Obviamente esto es preguntas de ida y vuelta, porque ustedes también tienen un montón de conocimiento propio de la gestión diaria, de lo que hacen, entonces eso es muy rico para la charla, para el conversatorio que hoy pensamos como equipo, ¿sí? Yo tengo un PowerPoint que presentar, lo tengo aquí, así que si me permiten un minuto, voy a ver si me lo toma para poder presentarlo. Ahí estoy, Sí, tranqui. Ventana. No me lo está tomando. Ahí no lo tomó, ¿no? No se ve. No se ve. Creo, fíjate que tenés que compartir capaz que la pestaña. Ahí me parece que aparece la ventana. A ver si me dicen si se ve ahí. Yo lo voy a dejar de ver. Sí. Por lo cual les pido que si alguien... Ahí sí. Ahí está perfecto. Ahí va. Esta parte es la que menos me gusta porque pierdo de vista las caras, pero yo 2x3 salgo ahí de la pantalla completa y les miro. Pero si por ahí hay alguna duda o alguien levanta la mano o bueno, alguna cuestión que se quiera conversar, me dicen y enseguida estoy ahí de nuevo. Yo los dejo de ver, pero no pierdo de vista que están ahí del otro lado. Así que bueno, bien. La idea era un poco conversar acerca de esto, que es la planificación estratégica y la participación ciudadana en las políticas públicas para lo que tiene que ver con el campo de la economía social y solidaria, ni más ni menos. La idea es, obviamente, en un conversatorio de 1 hora y media, 1 hora 45 minutos, poder transmitirles algunas ideas fuertes, algunos conceptos, dejarles con algo a ustedes para que puedan interiorizarse, para que puedan leer, para que puedan buscar y para que se puedan interesar en esta tecnología de gestión, ¿no? Que si bien es una tecnología de gestión, también implica una forma distinta de mirar la gestión, de mirar lo que hacemos y sobre todo de cómo lo hacemos, ¿no? La idea un poco es esa. No vamos a enseñar hoy a cómo hacer una planificación estratégica, cosas que llevan mucho tiempo, pero sí dejarles a ustedes algunas herramientas, algunos conceptos básicos para que puedan, ¿no? Interiorizarse, leer y, ¿por qué no?, despertar alguna
alguna duda, alguna incertidumbre que les permita movilizarse y pensar al menos en algunas planificaciones diarias y en las formas de trabajo, ¿no? Yo siempre digo que uno cuando en la gestión diaria a veces la urgencia y el poder resolver objetivos nos hace perder de vista cuestiones importantes, ¿no? Que tiene que ver con lo estratégico, ¿no? Justamente la conversación que hoy vamos a tener tiene 3 patas importantes, ¿no? La planificación, la estrategia y la participación. ¿Por qué? Bueno, porque creemos que la planificación, que tiene que ver con la posibilidad de pensar un futuro de forma planificada, organizada, se hace, pensamos que sobre todo en el campo de la economía social y solidaria se puede producir a partir de políticas públicas, donde uno de los actores centrales son los estados, ¿no? No solo como el actor que garantiza recursos, sino que ordena las reglas, que garantiza participación. Y hablamos de participación ciudadana porque creemos que estas 3 cuestiones tienen que pensarse no para los actores, para los agentes, sino con ellos, escuchando su voz y convirtiéndolas en protagonistas del proceso. Para nosotros esa es la única manera, o al menos en la planificación que creemos, lejos de las planificaciones normativas, que funcionan así como libros, lejos de la gente y que son... ¿no? Que quedan olvidados en los estantes de las bibliotecas. Nosotros creemos que la participación de los actores y de los agentes en los objetivos, en la visión del trabajo, en la forma de pensar el trabajo, en el día a día, es lo que lleva a que estos actores se comprometan con el proceso y se conviertan realmente en agentes de los procesos, ¿no? De estos procesos de planificación estratégica. Por eso más o menos quería situarlos un poquito en por qué pensamos ese título y cuáles son las ideas fuertes de los conceptos de los 3 conceptos involucrados. Bueno, un poco el objetivo del conversatorio... Cata, fíjate que no está pasando, no sé si quedó en la carátula. Ah, bien. Ahí está, ahora sí. ¿Ahí pasó? Ahí sí, ya. Ah, bien. Bien, bueno, ahí está el título que recién hacía una introducción con respecto a algunos de los conceptos centrales, las ideas fuerzas detrás de cada uno de esos conceptos. El objetivo, brevemente, del conversatorio es poder brindar algunos conocimientos y algunas herramientas para comprender el punto de encuentro entre la cuestión de la planificación estratégica y la participación ciudadana para el campo de la economía social y solidaria. ¿Sí? Bueno, a mí siempre me gusta arrancar... Cata, perdón de vuelta, pero no está pasando, me parece que tenés... No sé si vos apretás algo para que pase. Sí, ¿ahí se pasó? No, porque en realidad todavía lo estamos viendo como en el PowerPoint. Tal vez vos tendrías que poner presentación y ahí sí, presentación... Ah, pero está en presentación, ¿eh? A ver, pará. Nosotros no lo vemos en presentación. O sea, ¿Ahí vemos... no? No. Capaz que la copita abajo del Zoom. Ah, ok. Ahí va. ¿Ahí lo ven? A ver, ¿por qué no se pone? Va, yo no lo veo, pero... A ver cómo se ve. Voy a volver al conversatorio. Ah, yo no los veo tampoco. Lo ven chiquito, digamos, no lo ven grande. Claro, lo vemos chiquito, sí. Capaz que deja de compartir y compartirlo de vuelta y a ver si enseguida lo pones en modo presentación, en pantalla completa, a ver si... Espera, voy a dejar de Disculpen un compartir. segundito. Ahí dejé de compartir, creo, a ver. Sí. Ajá, sí, ahí dejaste. Nuevamente, a ver, vamos a ver si podemos dejar de compartir la pantalla. Pantalla completa podría ser, si no, no sé cómo, a ver. Sí. Espera, a ver si me toma acá. Desde el principio. Ahí no lo estamos viendo por ahora. Espera que lo voy a poner así. Ahora sí. Ahí se vio. ¿Se ve?
Sí, lo vemos chiquito, vas a tener que estar apretando al costado, fíjate, vas a tener que ir apretando 2, 3 y ahí va a ir cambiando. Ah, 2 o 3 veces, bien. No, o sea, no, ¿viste los numeritos? 2, 3. Ahí se cambia. No, ahí no. Ahí sí, ahí lo cambiaste, pusiste el 4. Ah, bien, ok. Listo. Entonces voy a tener que salir y volver a apretar. Bien, para que se cambie. Ahí se ve entonces. A ver, voy a ver cómo se ve. Sí, sí se ve. Bien, Se yo puede no los leer, así veo. que. Claro, sí, Bien, vamos a dejarlo ahí así, pero vas a tener que pasarlo como te dije. bueno, dale. Dale. Vos cualquier cosa me abrís el micrófono. Sí, sí. Gracias, perdonen los Perdón, perdón. inconvenientes técnicos. No, no. Pero Bueno, te corto la inspiración y no me gusta. no pasa nada. No, no sé por qué no se me ve, porque la verdad que tendría que hacer pantalla completa. No me acuerdo cómo No, era igual se lee bien, así que tranqui. no me acuerdo cómo era el mecanismo, pero sí sé que también lo dejaba de ver, pero se veía más grande. Bien, bueno, un poco la idea es, yo siempre me gusta retomar algunas cuestiones de la literatura o algún cuento que permita romper el hielo para entrar en cuestiones un poco tan técnicas, ¿no? Y bueno, este cuento, ¿no? Que tiene que ver con la conversación entre, bueno, es Alicia atrás del espejo, Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Alicia que dice, le pregunta al gato, ¿no? ¿Qué camino debo tomar? Y le responde el gato, eso depende del lugar a donde vayas. Y Alicia le dice, no sé para dónde voy. Bueno, entonces no importa cuál camino debas tomar. Un poco esa es la idea acerca de cuando pensamos en la planificación estratégica, ¿no? Como agentes públicos, como personas que trabajamos diariamente en la gestión pública y en la cosa pública, algo tan sensible y tan importante para los y las ciudadanas, es muy difícil trabajar sin tener un norte. Es muy difícil poder trabajar sin saber a dónde vamos, sin tener un objetivo, ¿no? Entonces parece que vamos a ser todos Alicia, ¿no? Porque la verdad es que muy pocas veces, casi ninguna, por lo menos en las experiencias que hemos tenido, que por ahí conozco, nosotros nos involucramos en una oficina, en una organización que tenga algún tipo de planificación, ¿no? Pero esto no es que nos pasa a nosotros, esto generalmente atraviesa a las administraciones públicas de muchas escalas, de muchos municipios, ¿no? ¿Por qué? Bueno, por un montón de razones, porque la planificación siempre esto, ¿no? Tiene la idea de que se la hacen los grandes gerentes, la hacen los directivos y que, bueno, como nosotros no recibimos esos planes, como nosotros no recibimos ese tipo de indicaciones, directamente nos dejamos arrastrar por los hechos. Y entonces, así como Alicia, que le responde al gato, no tengo ningún camino, no sé bien para dónde voy, más o menos en la gestión nos pasa lo mismo, ¿no? Sin una planificación mínima, una planificación estratégica, que sepamos cuáles son los objetivos que queremos lograr, no solamente a lo largo de la gestión de gobierno que dura 4 años, sino pensando, por ejemplo, en 1 año, en 2 años, ¿no? En planificaciones de mediano o largo plazo. Sobre todo si estamos pensando en el campo de la economía social y solidaria, donde se juega, ¿no? Las formas de producción y reproducción de la vida de muchos sujetos. Entonces, esta es la idea con la que entramos, digamos, a entender lo que es la planificación. Es tratar de romper un poco la inercia acerca de, digamos, voy para donde sea, no tengo ningún camino, ¿no? Ahí se corrió. ¿Corrió la filmina? Sí, ahí. Ahí sí, ¿Vuelvo? porque ahí estamos porque planificar. Ahí sí, Bien, ahí perfecto. sí. Bien, gracias. Entonces, ¿por qué deberíamos planificar, no? ¿Por qué deberíamos planificar si en principio, digamos, hay como una idea de sentido común bastante instalada, que tiene que se piensa que, bueno, planifican los gerentes, planifican las personas que, mis jefes? No, en realidad, todas y todos deberíamos planificar, ¿no? Pero planificar para salir de la incertidumbre, ¿no? A mí me gusta siempre usar una palabra que vamos a citar mucho a Carlos Matus, que fue un economista, que además fue ministro de Economía de Allende, y que él hace esta planificación estratégica a partir de la propia práctica, ¿no? Crea este método, ¿no? En contra de la planificación normativa. ¿Qué tiene que ver esto? En contra de esa planificación que pensábamos
esa planificación que pensaba que vos planificabas una sola vez al comienzo de la gestión o al comienzo de un proyecto, y que esa planificación tenía que cumplirse así como estaba en los libros, así como estaban las hojas. Y Matus, a partir de la propia experiencia, fue ministro de Economía, como les decía, lo que hace es creer que no, digamos, que uno planifica, pero que esa planificación debe ir acompañando el tiempo, debe ir acompañando el proceso, debe ir acompañando los momentos. Por eso la planificación estratégica rompe con una idea fuerte que tiene que ver con la idea del tiempo como único, ¿no? La planificación significa poder pensar temporalmente distintos horizontes de tiempo. ¿Qué significa esto? Que yo tengo que pensar en el presente, en el mediano plazo y en el largo plazo, ¿no? Por eso hablamos de planificación estratégica, porque esa planificación es capaz de pensar un plan a largo plazo, ¿no? Acciones para un día a día, acciones para de 3 a 5 años y acciones que superen los 5 años que tienen que ver con el largo plazo. Y en una entrevista le preguntan a Matus, bueno, ¿por qué para usted es tan importante la planificación, ¿no? ¿Por qué viene diciendo esto, militando prácticamente esta idea de la planificación? Y me encanta como la respuesta que él da, porque él dice, planificar significa pensar antes de actuar, pensar con métodos, ¿no? De manera sistemática, explicar posibilidades, analizar sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede o no ocurrir mañana decide si mis acciones de hoy son eficaces o ineficaces. La planificación es la herramienta para pensar y crear futuro, ¿no? Aporta la visión que traspasa la curva del camino y limita con la tierra virgen aún no transitada y conquistada por el hombre, y con esa vista larga da soporte a las decisiones de cada día, con los pies en el presente y el ojo en el futuro. Se trata, por consiguiente, de una herramienta vital. O sabemos planificar o estamos obligados a la improvisación. Miren esta definición que hace Matus, ¿no? En primer lugar, uno pensaba con las planificaciones de tipo normativa que uno coarta libertad, ¿no? Porque, bueno, yo puse cuáles objetivos quiero lograr y tengo que quedar atado a eso. Y en realidad lo que dice Carlos Matus, rompiendo con la idea de un solo futuro, es, no. Si yo planifico, si yo soy capaz de pensar cuáles son mis objetivos, teniendo en cuenta estos horizontes temporales, voy a crear futuros. ¿Por qué voy a crear futuros? Porque los futuros que yo voy a poder crear con otros van a ser más parecidos a esos objetivos que yo me propongo, ¿no? Es de alguna manera inversamente a lo que nosotros pensamos cuando pensamos en planificar. Uy, si yo digo que voy a tener que a lo largo del año hacer, no sé, 4 ferias o 3 mercados, estoy pensando en voz alta y no los puedo hacer, no, yo no voy a planificar porque me voy a quedar atado a eso y entonces si yo no los cumplo voy a fracasar. No, la verdad es que uno tiene que proponerse esos objetivos y a partir de proponerse esos objetivos diseñar estrategias, ¿no? Diseñar tácticas para llegar a esos objetivos. Pero a la vez, como dice Matus, la planificación es una herramienta diaria, no es solamente una herramienta para el futuro, sino que nos va acompañando las decisiones del día a día, ¿no? Vamos a ver por qué es esto, porque la planificación, como lo dice Matus también, es un método. Y esto es muy importante, porque no es que uno planifica, agarra una hoja, ¿no? Y bueno, piensa 4 objetivos. Puede empezar así. Después le tenemos que sistematizar, dar un método, ¿no? Yo siempre cuento que cuando uno se acerca al municipio o cuando uno está en una organización, lo primero que le pregunta antes de arrancar es, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, el taller del año pasado para grupos operativos de médicos, de decisores, ¿no? De médicos de acá de Santa Fe, directores, y entonces uno dice, bueno, nosotros tenemos un plan, hemos tenido un plan, ya hemos muchas veces intentado planificar. Bueno, ¿dónde podemos consultarlo? No lo escribimos. No. Error básico, número 1. Cualquier tipo de planificación necesita escribirse. Cualquier tipo de estrategia está escrita. ¿Por qué está escrita? Porque tiene un diseño. Si yo no tengo un diseño, si yo no sé a dónde voy, cuáles son mis objetivos que yo quiero lograr, no es planificación. Puedo hacer un montón de cosas, ideas, proyectos, ¿no? O un proyecto chico, pero no es una planificación. ¿Por qué? Porque como dice Matus, y como nosotros nos tenemos que quedar con eso como agentes interesados en la transformación de la realidad social,
Planificar significa pensar con método, ¿no? Pensar de una manera sistemática. Y yo no puedo pensar de una manera sistemática si no puedo ir revisando aquellos objetivos que me propuse. Si yo no puedo ir revisando aquellas acciones que dije que iba a lograr y que como la situación cambia, porque la situación es compleja, cambiante, porque hay múltiples actores, porque las políticas públicas implican decisiones de poder, tomas de posición, y eso hace que cambie mi tablero de juego. Entonces, claramente yo no voy a poder planificar, ¿no? Cuestión número 1 que debemos romper, digamos, ¿no? Si yo quiero planificar, al menos pensar en mi año operativo, pensar en algún proyecto, pensar en políticas públicas, que las políticas públicas es una forma de planificar, ahora lo vamos a trabajar un poquito mejor, necesito diseñarlo, ¿no? Porque el diseño, la escritura, es la primer pata importante para este tipo de tecnologías, ¿no? Y entonces, a mí me encanta cuando termina esta frase de Matus que dice, ¿no? O sabemos planificar o estamos obligados a la improvisación. Y es maravilloso, ¿no? Porque, digo, nada más peligroso que la improvisación para quienes trabajamos en la gestión pública, para quienes trabajamos con temas sensibles, para quienes trabajamos con temas estratégicos, como es la economía social y solidaria, ¿no? No podemos permitirnos improvisar, ¿no? Estamos trabajando con cuestiones muy sensibles, por eso hay que ser rigurosos, por eso tenemos que tratar de pensar un poquito más allá del día a día o tratar de pensar de una manera sistemática, ¿no? Bien, ¿qué es planificar entonces? Ahí se cambió, ¿verdad? No. No. Todavía no, Cata. Todavía no. A ver, seguís en por qué planificar, Cata. No, ¿qué es planificar? Pará. Entonces, ¿ahí se cambió? No. Sí. A ver, ahí. Qué raro igual, no entiendo qué. Lo voy a poner de nuevo. Ahí va, desde el dispositivo actual. Ahí va. Listo, voy a salir y voy a volver a entrar para que cambie. ¿Ahí impactó? Sí. ¿Ahí impactó? Sí. Sí, ahí sí estás en qué. Buenísimo. Entonces, vamos a avanzar hacia un concepto de planificación. Después vamos a entrar más de lleno en el método, para que ustedes se lleven algunas cositas chiquitas, ¿no? Acerca de cómo podemos empezar a romper la lógica más burocrática y a empezar a pensar en una lógica más de gestión relacional, ¿no? Que tiene que ver con esto, con la planificación estratégica. Matus dice, la planificación es el cálculo situacional, sistemático, formalizado, articulador de horizontes temporales, destinados a orientar y fundamentar decisiones políticas. ¿Por qué habla de situaciones, Matus? ¿No? Bueno, habla de situaciones porque en realidad rompe la idea de que la realidad es algo dado, de que la realidad es una realidad objetiva, sino que tiene que ver con la mirada de los actores, ¿no? De cómo cada uno en su propio lugar construye su realidad, cómo cada uno en su propio lugar entiende qué son las correlaciones de fuerza, cómo cada uno en su propio lugar puede planificar. Y esto es muy interesante porque la idea de situación permite entender que no hay una sola situación, que son situaciones múltiples y que esas situaciones dependen de la posición del actor. ¿Qué quiere decir esto? Si yo trabajo en una dirección, digamos, que de economía social y solidaria, yo voy a tener un determinado campo de acción, un determinado conjunto de poderes, conjunto de actores, y desde ese lugar en mi organigrama, desde ese lugar de mi gestión, voy a poder planificar. No es lo mismo que si yo tengo otro lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, pensemos a escala municipal, intendente. Bueno, el intendente tiene otro conjunto de actores, otro conjunto de decisiones, otro conjunto de herramientas, otro conjunto de poder, porque hablar de planificación es hablar de poder. Y esto es algo que por ahí muchas veces se lo toma de una manera muy tecnocrática, ¿no? Como que la planificación es una tecnología de gestión, pero en realidad estamos hablando de poder en el fondo. ¿Por qué hablamos de poder? Porque como agentes públicos nosotros trabajamos, ¿no? en una arena que es una arena conflictiva, ¿no? Que es una arena de disputa, que es una arena donde generalmente el consenso es un punto de llegada, no de partida. Y entonces muchas veces la planificación trabaja allí, surfea esto. No es que somos ajenos y que nosotros debemos desconocer esas relaciones de poder. Hablar de situación
Y hablar de cálculo implica eso, implica poder pensar desde dónde yo voy a planificar, desde qué lugar de mi organigrama, cuáles son los recursos de poder que yo manejo, cuáles son las agencias a las que tengo a cargo, cómo puedo llegar a lograr mis objetivos. Si yo no tengo esta primera mirada panorámica, esta primera mirada macro acerca de cómo voy a gobernar mi planificación, indudablemente puede ser que mi planificación fracase. Pero fracase ¿por qué? Porque la realidad cambia, porque los actores cambian y porque tenemos que tener muy en cuenta que la planificación se maneja en la arena política y sobre todo cuando hablamos de agentes estatales, ¿no? Que conviven y que viven y que trabajan en el día a día en el Estado, para el Estado. Y entonces, orientado a fundamentar decisiones políticas. Y a mí me gusta acá siempre hacer el puente entre las decisiones políticas y las políticas públicas, ¿no? Porque si bien es una pata que hoy nos vamos a concentrar mucho más en la planificación estratégica, también está bueno pensar que las políticas públicas es una forma de planificación estratégica. Planificar teniendo en cuenta políticas públicas es una forma de planificar. ¿Por qué? Porque las políticas públicas implican un ciclo, implican también un diseño, implican una puesta en marcha de un conjunto de recursos, de actores, de presupuesto, de decisiones, ¿no? Que impactan acerca de determinadas decisiones y que sobre todo tienen que poder evaluarse, que siempre es la pata más floja del ciclo de las políticas, ¿no? Si nosotros pensamos en la planificación concatenadamente con el ciclo de políticas públicas, bueno, así estaremos trabajando articuladamente, relacionalmente, con algunos instrumentos de gestión que nos permiten pensar más allá del día a día, ¿no? Que nos permiten romper con la idea de el estado bombero o de la gestión bombero, siempre apagando incendios, ¿no? Bueno, no, pensemos en planificar la planificación estratégica para las políticas públicas en el campo de la economía social y solidaria, ¿no es cierto? Sí, me parece que hay alguien que levantó la mano o yo escuché un ruidito. ¿Está todo bien por ahí o me salgo de la pantalla? Yo, Matías. Bien. Estaba pensando en lo que decías, en el ciclo de las políticas públicas y la cuestión de la planificación y demás. No sé si coincidís, viste que como que pasa, pienso en el lugar donde estoy viviendo ahora, más allá de que yo no estoy trabajando, viste como que a veces piensan solamente como que es una toma de decisiones y en realidad, viste como, que lo digo como politólogo, viste que se olvidan que en realidad también hay que construir las decisiones. Porque, a ver, porque no se trata solamente de que, bueno, yo decido esto, pero en realidad se construye porque hay un montón de actores y no es solamente, y lo pienso sobre todo en los pueblos chicos como los nuestros, bueno, vos lo conocés bien acá, que no es solamente una toma de decisión, sino es una construcción de decisiones. Y viste, a mí lo analizo siempre y digo, me parece que falta como ese apriete de poder construir una decisión. Sí, es muy interesante eso que decís vos, Mati, porque parte de la idea de que las políticas, primero parte de la idea y rompe con una idea de que los problemas están ahí, los problemas se construyen, ¿no? Podemos pensar, no sé, tomando un tema de la economía social y solidaria, bueno, ¿qué es una feria? ¿No? Por ejemplo, para tomar un tema que vi que van a trabajar en otro conversatorio. Y nosotros podemos discutir, no sé, seguramente ustedes saben mucho más que yo de esos temas, pero podemos discutir en torno a qué es y qué no es eso, porque no es una realidad dada, porque eso se construye, ¿no? Se construye en base a actores. Y esos actores, y esto es algo que la participación ciudadana tiene que tener mucho cuidado, son actores que tienen distinto poder, distinto peso en las decisiones, ¿no? Bueno, realmente queremos, digamos, construir políticas públicas desde abajo, teniendo en cuenta el protagonismo, la voz de todos los actores, de los agentes, ¿no? Ahí el Estado, ¿en qué medida abre el juego a la construcción participativa? Porque eso que vos decís, Mati, digo, los problemas, falta la construcción, la idea, eso es central, ¿no? Porque rompemos con la idea de que hay una única forma de pensar qué es, por ejemplo, qué es la economía social y solidaria. Yo le podría preguntar a Diana, porque yo digo, ¿no? Podríamos discutir en torno a lo que eso no es, ¿no? Para algunos es una forma distinta de vida, para otros es solamente una herramienta, no sé, estoy pensando, bueno, forma parte de una construcción, y esa construcción es política. La construcción del problema dentro de las políticas públicas es una construcción política,
¿sí? Y por lo tanto es una construcción que implica disputa entre los actores acerca de lo que es o no es. Y esto que vos traes a colación me parece muy bueno, porque nosotros en los municipios de pequeñas escalas generalmente vemos impactadas las decisiones políticas en los instrumentos de políticas, que son los decretos, las ordenanzas, pero no nos enteramos los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Nos enteramos cuando eso ya está, ¿no? Cuando ya se discutió, ya se tomó una posición. Bueno, si nosotros debiéramos pensar, digamos, la planificación y las políticas públicas de una forma de co-creación, digamos, que sean instrumentos que se acompañen, que sean tecnologías de gestión que vayan de la mano, deberíamos pensar en instrumentos de políticas que permitan abrir el juego, no solamente a los decisores de políticas, a los funcionarios, a los directores, sino también al resto de la gente, ¿no? Al resto de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque la participación rompe con la idea de que el conocimiento y la decisión y el poder está en manos del Estado. Hoy más que nunca sabemos que el conocimiento está disperso en el mundo, que los ciudadanos también portan conocimientos y que también tienen un montón de experiencias y de conocer los problemas, los que los franceses llaman, ¿no? El saber de la experiencia. Hay un texto de Philippe Bufalino que me encanta porque dice eso, ¿no? Los ciudadanos y las ciudadanas, producto de que viven en el día a día, en ese territorio, producen, crecen, reproducen un espacio y lo conocen mucho. ¿Por qué el Estado no debería aprovechar ese conocimiento, ¿no? Ahí hay una cosa que se pierde. Entonces, la idea de poder pensar en esto como una construcción colectiva y participativa, como vos traías, Mati, me parece muy interesante, pero pensarla siempre desde el punto de vista de las políticas públicas y entendiendo que esa construcción es una construcción política, tratando también de entender la política como una buena palabra y no como una mala palabra que por ahí en estos tiempos que corren muchas veces ha quedado atada a cosas ¿no? de feo valor. La política es aquello que nos permite ni más ni menos que poder pensar colectivamente los bienes comunes, las cosas comunes, aquello que es de todas y todos, aquellos que hacen a la vida democrática. Entonces, no debemos renunciar a eso, ¿no? Porque la política es una forma de construcción del poder, en nuestra democracia implica que todas y todos estamos habilitados a pensar en la cosa pública. Entonces, pensar en esto, ¿no? Pensar en esas políticas públicas y en la planificación como una forma distinta de gobernar. ¿Y gobernar para qué? Para ganar poder. ¿Y qué ese poder cómo? Participativamente, ¿no? Porque ¿a qué? Yo siempre digo, cuando uno piensa en algunos instrumentos de políticas participativas, yo siempre digo, ¿por qué hay veces que le tenemos tanto miedo a la participación? Hay una idea preconcebida de que invitar a las y los ciudadanos o los agentes a participar de las decisiones me puede traer, no, me puede generar problemas, me va a demorar la gestión, voy a recibir muchos reclamos. En realidad, digamos, romper con esa idea porque significa nutrirse de conocimientos, del saber de la experiencia de los actores y de los ciudadanos que portan saberes, ¿no? Que el Estado necesita también para la diaria. Entonces, ese es un saber por ahí bastante de sentido común, ya desde la cúpula, desde el Estado, ¿no? Que es necesario romper y retrabajar, digamos, porque justamente poder pensar participativamente el problema, ¿no? El problema de la política, es allí donde más se produce, donde más fuerte puede ser la participación ciudadana. Porque si depende cómo entendamos lo que es la economía social y solidaria, toda la concatenación de decisiones que eso va a implicar va a cambiar. Entonces, ahí está realmente la fortaleza, la incidencia ciudadana en las políticas públicas, desde mi punto de vista, ¿no? Después podemos, obviamente, todo el ciclo de políticas teñirlo de participación, pero sí o sí debe estar, digamos, cuando se piensa el problema. Porque ¿quién dice subir a, no? Y esto me encanta, yo lo llevo al terreno quien decide, define. Quien define el problema, decide todo, ¿no? Decide qué es economía, qué no, cómo hacerlo. Entonces, esa decisión es la que tiene que recibir apertura, ¿sí? Esa decisión es la que tenemos que pensarla colectivamente, ¿sí? Porque además ustedes piensen que nuestro Estado es un Estado democrático, o sea, ¿no? Es un Estado que necesita de distintos poderes, necesita de las voces y del protagonismo para pensar, pero no ya pensando en los ciudadanos como los benefactores de esas políticas, ¿no? Sino haciéndolos protagonistas. ¿Y cómo se hace protagonista? Acá, en este momento, ¿sí? En este momento de pensar el problema.
en este momento de pensar cómo lo vamos a hacer, no después, una vez que ya está decidido y que yo invito a los ciudadanos a monitorearlo. Bueno, eso es una forma de participación muy escasa, muy lábil, ¿no? Muy laxa. No, si pensamos que debemos traer participación para generar un Estado democrático más fuerte, para generar control, para abrir realmente la caja del Estado a la decisión de los ciudadanos, para generar poder ciudadano, para distribuir ese poder, debemos invitarlos desde el punto uno, desde el primer eslabón que tiene que ver con esto que vos decías, Mati, ¿no? Con la construcción de ese problema. No, pero es que además, pensando en lo que vos decías, creo que también serviría la participación ciudadana para, si vos querés, aumentar las capacidades autónomas de los propios trabajadores, digamos. Pensando, si vos querés, también pensaba también siempre no puedo correrme, digamos, del capitalismo, del mundo capitalista, digamos, y digo, pensar en una reproducción social, pensar justamente en las capacidades autónomas de cualquier laburante, siempre pensando en blanco o tratando de que la gente esté en blanco, y de mejorar, digamos, o pensar en una vida digna de las personas, digamos, que sería lo lógico o lo ideal, y también pensando en lo que decís, che, política pública, ¿qué es una política pública? Es la respuesta que el Estado le da a un problema de la sociedad, sin importar cuál sea. ¿Tá? Digo, no sé, iba pensando cosas mientras vos hablabas, y digo, también tratando de analizar la cuestión de la economía social y solidaria, que a mí me gusta mucho, yo la doy en el terciario, pero siempre creo que es eso, digamos, aumentar la capacidad autónoma del laburante. Sí, es un desafío. Vos hablas de capacidades, ¿no? Y creo que es el desafío en los municipios y en los municipios como los que tenemos en la provincia de Entre Ríos, como los nuestros, que yo los conozco, que tienen que ver con esto, ¿no? Con pequeñas escalas, donde son lugares donde, bueno, hay pocos agentes y donde los agentes que están muchas veces están desbordados, tienen que atender un montón de problemas. Entonces, pensar en capacidades es fundamental para fortalecer el Estado, porque nosotros necesitamos más Estado, no menos Estado, ¿no? Un Estado fuerte en capacidades para eso, para que resuelva problemas. Entonces, esto que vos traes, Mati, de las capacidades me parece súper interesante. Y bueno, justamente, ¿no? Una capacidad administrativa del Estado tiene que ver con su capacidad de planificación en políticas públicas, ¿no? Y si pensamos en la pata de la economía social y solidaria, ahí hay una capacidad latente, es eso, ¿no? ¿Cómo pensamos esa economía social y solidaria a largo plazo, a mediano plazo? ¿Cómo la fortalecemos como política, no siquiera ya como política pública o como política de Estado, ¿no? Como digo, la diferencia entre una política pública y una política de Estado es que la política de Estado trasciende, ¿no? las gestiones de gobierno. Permite, digamos, situarse en un horizonte temporal que rompe con la idea de los 4 años de la gestión. Bueno, hay pocas políticas en nuestro país que han tenido esa impronta, las hay algunas áreas del Estado que la tienen, ¿sí? Que ahora, bueno, se están socavando un poco, pero que las tienen. Entonces, en nuestros estados, esa es como el gran desafío, ¿sí? Como el desafío de la capacidad administrativa más grande, ¿no? Y más difícil de conseguir para nuestros estados. Bien, sigo un poquito con la filmina. Esto me delata la edad, ¿no? Porque yo digo filmina, ya sé que es diapositiva, pues mis estudiantes se me ríen, pero bueno. ¿Ahí se cruzó, se impactó o no? Sí, impactó. Buenísimo. Bueno, ¿cuáles son algunos requisitos para pensar en la planificación? ¿Sí? En la planificación una planificación situada, entendiendo que planificamos situaciones y que planificamos desde nuestra mirada, desde nuestra posición en el mundo. No podemos planificar escenarios para todos. Tenemos que tener un mapa de acción, un mapa de actores. Lo primero que tenemos que hacer cuando pensamos en planificar es construir ese mapa de actores, ¿no? Bueno, ¿quiénes son mis aliados? ¿Quiénes son mis oponentes? ¿Con quién voy a jugar el juego? A mí me gusta porque la planificación estratégica, ustedes saben que es una palabra que viene de la guerra, digamos, estrategia viene de la guerra, es una palabra, un término militar, ¿no? Que fue usado para ganar al oponente. Después ha sido un término que se ha revalorizado para la gestión
primero para la gestión privada y después, por suerte, para la gestión pública, entendiendo que si bien tiene algunos componentes de la estrategia militar, hay distintas formas de entenderla. Pero la palabra que más me gusta o que intento transmitir cuando pensamos en estas cosas es que estratégico tiene que ver con que no solo tengo que pensar en mi plan, sino que tengo que pensar en los otros, ¿no? La estrategia implica tener en cuenta no solamente mi objetivo, mi campo de fuerza, mi conjunto de actores, sino también el de los otros. Ahí está lo estratégico. Si yo no entiendo, digamos, que la estrategia tiene que ver con un conjunto de actores, con cómo yo mueva mis piezas, pero también cómo las mueva el otro, entonces difícilmente pueda tener situaciones, ¿no? Me voy a quedar siguiendo mucho con la idea de la realidad única, fija, imposible de planificar, ¿no? Entonces, lo primero que yo debo hacer al momento de pensar en una planificación operativa, ¿no? Ni siquiera estratégica, operativa, básica, a 6 meses, a corto plazo, es, bueno, ¿quiénes son mis actores? ¿Cuáles son mis aliados? ¿Cuáles son quiénes son mis colaboradores? ¿Quiénes van a ser mis oponentes? Y esto es clave, entender que hay personas que en el campo de fuerzas, como lo llama Matus, son mis oponentes, identificarlos y saber quiénes son, cómo juegan, implica que también yo en algún momento puedo bloquear esos, ¿no? Que, digo, para poder obtener y ganar mis objetivos, necesito entender que también tengo actores que no comulgan con mi idea, ¿no? O que no están de acuerdo con mi idea, y eso también significa pensar en esas situaciones que quiero transformar, ¿no? Para convertir, como va a decir Matus, esos oponentes en aliados, o al menos, no sé si lo voy a poder hacer aliados, o al menos saber cómo surfearlos, cómo esquivarlos. ¿Para qué? Para el logro de mis objetivos, ¿sí? Entonces, algunos requisitos de la acción de planificar tienen que ver con esto que ya hemos hablado bastante, que es la consideración de diferentes horizontes temporales, ni el absoluto presente, ni la procrastinación al futuro, ¿no? Eso que pensamos que no, yo planifiqué, pero bueno, el año que viene, porque este año estoy desbordada, no me dan los tiempos, no puedo, una cuestión de agenda, no. Planificamos, ¿no? Planificar es el acto, como dijo Matus, que precede y preside la acción, ¿no? Es maravilloso este concepto. Precede y preside la acción, está todo el tiempo. Esa planificación me acompaña el día a día a la toma de decisiones, esos objetivos estratégicos que yo me pensé, ese horizonte donde yo quiero llegar, esa visión, ahora la vamos a ver después, sí, que creo que tengo tiempo, no me quiero extender mucho, pero eso me tiene que acompañar todo el tiempo. Eso tiene que ser mi horizonte, mi telón de fondo para poder tomar decisiones en el día a día, ¿sí? Por eso decimos que planificamos teniendo en cuenta estos plazos, los tres tiempos, estos diferentes horizontes temporales. El conocimiento profundo de las situaciones que se quieren transformar. Métodos sistemáticos de análisis, capacidad de análisis de información, de crítica y de escucha de los diferentes actores presentes en la situación permitirán un conocimiento más acabado de la realidad para el desarrollo de la planificación y de la acción. Si yo no conozco cómo es mi situación actual, si yo no tengo un diagnóstico acabado de cómo es la situación de mi área, de la situación de mi campo, de la situación de mi dirección, de mi municipio, aunque sea chiquito, si yo no cuento con información, es muy difícil intentar planificar. Porque como dijimos, la planificación tiene que ver con un método sistemático. Y yo lo primero que necesito, así como yo les hablaba en un primer momento, de que necesitamos escribir la estrategia, de que necesitamos escribir los horizontes temporales o los objetivos que yo me voy a proponer a lo largo de la gestión, porque si no, no existe, también es verdad que necesitamos información, necesitamos datos. Nadie puede planificar sin tener un conjunto mínimo de datos. Esto es muy importante. Ustedes saben que nosotros con un profesor, cuando en posgrado enseñamos en la Secretaría de Niñez y Adolescencia, damos un curso de posgrado y capacitamos a gente de todo el país. Y cuando empezamos a preguntar, ¿quiénes toman decisiones mirando datos, mirando estadísticas? Menos del 3%. Menos del 3%. ¿No? Es decir, yo tomo decisiones día a día importantes que impactan en la vida de las personas, tengo que tener mínimamente un diagnóstico de situación. Reconocemos que los estados tienen un déficit muy grande en lo que tiene que ver con los datos, el poder generar diagnósticos, es una de las patas muy flacas también del Estado, pero yo necesito poder hacerme una sala de situación, como dice Matus. Yo necesito juntarme con algunos datos objetivos, necesito tener un diagnóstico mínimo, ¿no?
para poder, perdón, que me está sonando el celular, lo voy a tener que apagar porque si no, perdón. Yo necesito tener mínimamente una situación de diagnóstico para poder planificar, para poder saber a dónde estoy y dónde voy a llegar. Eso es una cuestión casi de investigación, siempre decimos, ¿no? Cuando uno quiere empezar a planificar, necesita una sala de situación, necesita conocer mínimamente cuál es la realidad, ¿no? Bueno, a ver, ¿con qué me estoy encontrando yo hoy? ¿No? ¿Quién es? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cantidad de actores tengo? ¿Cuál es el presupuesto que dispongo? ¿Quiénes son mínimo? Bueno, ¿quién forma parte de mi organigrama? Si yo quiero llegar a este objetivo, bueno, ¿qué plazos tengo? ¿No? ¿Con quién cuento? Digo, y en el campo de la economía social y solidaria, que no me quiero reducir a los instrumentos solamente de la economía social y solidaria, no sé, pero pienso en las ferias, ¿no? O en los trueques, bueno, ver... ¿cuántos? ¿Cómo? ¿Cuántos hicieron? ¿Cuál es la historia de esa organización? ¿Qué me dejó? ¿No? Es decir, datos, todos los datos que sean necesarios para poder construir escenarios, ¿sí? Porque esta es otra de las palabras importantes para lo que tiene que ver con la planificación, ¿no? Uno piensa en situaciones y piensa en distintos escenarios. ¿Por qué? Porque la realidad es cambiante y porque no nos podemos quedar con una realidad única, ¿sí? Entonces, producto de eso es que nosotros tenemos que pensar en estos diferentes escenarios, ¿sí? Bien. Una visión global o situacional. La realidad no es unidimensional ni está determinada por un limitado número de factores. La planificación requiere la consideración del todo y de las partes, de las conexiones causales y de los determinantes inmediatos de los acontecimientos sobre los que se actúa y actuará. Sí, esto es muy interesante. Yo siempre, cuando doy talleres presenciales, trabajo con una fábula que se llama la fábula de los elefantes, donde hay distintos ciegos que van tocando un elefante y cada uno se mofa de conocer el elefante a partir de la parte que toca, ¿no? Entonces el que toca la pierna dice, bueno, en realidad el elefante es arrugado, ¿no? El otro que toca la oreja dice, bueno, se parece a un paraguas, y todos creen, digamos, conocer al elefante, pero nada más han llegado a conocer sus partes. Todos se mofan de conocer al elefante. Una cosa así pasa con la estrategia, ¿no? Cuando uno hace una estrategia y piensa que hizo una planificación, ¿no? Para este año, piensa que es un estratega, ¿no? Bueno, se mofa de ser estratégico y en realidad tenemos que saber que nuestros planes cambian, que una vez que nosotros hicimos un plan, esa realidad es global, por lo cual va a cambiar todo el tiempo, teniendo en cuenta los distintos espacios, ¿sí? El espacio micro, el espacio meso y el espacio macro. Tenemos que considerar las partes desde donde yo miro, desde donde yo planifico, pero también el todo, ¿no? Tenemos que saber las relaciones causales, que cómo hay decisiones que impactan indudablemente en mis objetivos. Si yo hice una planificación operativa de un año y pasó de que de golpe hubo una modificación en el presupuesto que tiene que ver con una transformación macro, indudablemente me impacta a mí. Y eso me va a hacer que toda mi planificación, mi plan operativo cambie. La planificación también implica poder estar sabiendo eso, ¿no? Poder maniobrar eso, poder manejar ese bote. Yo siempre, disculpen, voy a hacer una metáfora muy básica, pero yo siempre digo a los estudiantes que no hay nada más parecido que la planificación estratégica que manejar un auto. Disculpen esta disgregación, pero digo, vieron que cuando uno maneja un auto uno tiene que ir mirando al frente, pero a la vez tiene que mirar a los costados y a la vez tiene que mirar para atrás, porque si no somos capaces de mirar esos planos, no nos va a ir muy bien, ¿no? Bueno, es un poco así también la planificación estratégica, ¿no? Es poder mirar esa dirección, saber el norte a donde yo quiero llegar, tener ese horizonte temporal de largo plazo, es decir, el camino, pero también mirar para el costado y mirar para atrás, ¿no? Es una metáfora muy básica, discúlpenme la analogía, pero creo que impacta muy, muy de lleno al momento de entender gráficamente qué es la planificación, ¿no? Y esto de los horizontes temporales y de que la realidad cambia, ¿sí? Porque si no, nos vamos a quedar atados a una sola realidad y eso sería que estamos condenados al fracaso. Bien. Ahora voy a hacer lo mismo para que impacte. Ahí impactó, ¿verdad?
Sí, Bien, gracias. Importante, dice Matus, planifica quién gobierna, planifica quién tiene la capacidad de decidir y la responsabilidad de conducir. Planificar alude al intento del hombre por crear su futuro y no ser arrastrado por los hechos. Es una herramienta de libertad. Planifica quién gobierna. Esto es importante porque no significa que quien gobierna, que solamente puede planificar, ¿no? Quién ha sido elegido democráticamente o quién gobierna una empresa, quién lleva adelante. Planifica quién gobierna una situación. Yo puedo estar en cualquier lugar, ocupar cualquier lugar y puedo planificar, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero gobernar la situación en la que estoy. Yo quiero gobernar esta oficina, yo quiero gobernar este departamento, yo quiero gobernar este lugar, yo quiero gobernar, y entonces a eso alude Matus cuando dice planifica quién gobierna, porque quiero gobernar situaciones, y si yo quiero gobernar situaciones, quiero decidir, y tener la capacidad de decidir implica eso, implica crearme en mi futuro, ¿no? ¿Por qué? Y no ser arrastrado por los hechos. Miren si no es maravillosa esta definición, ¿no? Planificar alude al intento del hombre por crear su futuro y no ser arrastrado por los hechos, ¿no? Porque si uno es improvisado, cualquier cosa, como pensamos al principio con Alicia, cualquier camino a Alicia le iba a venir bien, como le dijo el gato, entonces no importa qué caminos tomes. No, porque no sabía dónde iba, ¿no? Porque no tenía un norte. Entonces, esta es la idea de crear futuro, ¿no? Cuando nosotros establecemos esos objetivos estratégicos, sabemos que queremos ir para un determinado lugar y nuestras estrategias, tácticamente, van a tener que conducir a ese objetivo. Por supuesto, no va a ser tan llano, vamos a tener que tener un montón de acciones en el medio y vamos a tener que ir cambiando, pero el objetivo estratégico rara vez se cambia. ¿Por qué? Porque se supone que es un norte, porque se supone que es el largo plazo, porque se supone que es ahí donde yo quiero ir, es ahí donde yo quiero llegar. Entonces, seguramente mis estrategias menores tácticamente, que es otra cosa, ahora vamos a ver la diferencia entre estrategia y táctica, va a poder cambiar. Pero ese futuro, ese norte, va a seguir intacto, porque es el que me va alumbrando el camino, ¿no? Es a donde yo quiero llegar, es mi destino, si volvemos a la idea y a la metáfora del automóvil, ¿no? La planificación no es un mero cálculo, sino el cálculo que precede y preside la acción. En consecuencia, cálculo y acción son inseparables y recurrentes, ¿no? La planificación se refiere al presente, los procesos solo se gobiernan por medio de la acción en el presente. Siempre se refiere a un contexto de conflicto entre oponentes y enfrenta resistencias fuertes. Esto, ¿no? La planificación no se da en un medio inerte. Los actores son actores que disputan ideas, que disputan recursos, que tienen voz propia. Entonces, entender que seguramente va a haber conflicto, ¿sí? con mis objetivos estratégicos. Lo que importa es en qué medida yo hago que esos objetivos estratégicos míos sean también persuasibles para otros, ¿no? Y otras, digamos, ¿no? Ahí hay un poco de estrategia. Bueno, ¿cómo hago yo para poder consensuar determinadas acciones de gobierno, ¿no? ¿Cómo hago yo para poder consensuar determinados planes, determinados proyectos? Yo necesito que este proyecto sea apoyado por un montón de actores, ¿no? Bueno, a mí me gusta siempre hablar desde lo estratégico y no de lo instrumental, porque, digamos, si uno piensa en lo instrumental, piensa que usa a los otros para un fin propio, y la verdad que pensar en lo estratégico tiene que ver con otra cosa, tiene que pensar en cómo pensamos colectivamente un futuro, un objetivo que nos beneficie a todos, ¿no? Y sobre todo pensando que estamos planificando desde el Estado. Por eso la planificación que piensa Matus es una planificación pública, ¿sí? A diferencia de otras formas de planificación que siempre planifican mucho, ¿no? ¿Quién planifica mucho? ¿Quién es el actor que más planifica el actor social que más planifica? El mercado. El mercado nos planifica todo el tiempo, ¿no? Miren que hasta ahora están planificando el sueño, ¿no es cierto? Es increíble, ¿no? Ahora están planificando cómo nos pueden vender cuando dormimos, porque cuando dormimos dejamos de consumir. ¿No vieron que ahora vieron las gorritas para el pelo, las cosas para la nariz, para que te abran? O sea, es increíble, ¿no? Así hay alguien que planifica, y planifica prospectivamente, con escenarios, sin escenarios. Es el mercado, es uno de los actores que tiene estas herramientas muy fáciles, ¿no? Que planifica a una velocidad increíble. Desgraciadamente, nosotros como Estado todavía nos cuesta un poco manejar estas tecnologías, pero digo,
eso tiene que ver con poder poder pensar rápidamente cómo cambian mis escenarios a medida que cambian las situaciones, ¿no? Que es algo que el mercado lo hace todo el tiempo. Bien, la planificación se refiere a oportunidades y a problemas reales. No se refiere a relaciones abstractas que intelectualizamos, sino a situaciones concretas que problematizamos. Y acá tiene que ver un poco con lo que traía Mati, ¿sí? Con la cuestión de la problematización del problema. Para poder planificar participativamente, nosotros tenemos que abrir el juego. Y esto implica que construimos participativamente cuál es el problema que vamos a resolver. Porque si nosotros lo hacemos solo o nos encerramos en una mesa con 3 o 4 actores y nos ponemos de acuerdo acerca de qué vamos a entender por economía social y solidaria, capaz que queda un concepto muy lindo, pero capaz que la gente no lo siente propio, no lo encarna, ¿no? Y entonces, poder pensar estas cosas con esos propios actores, no solamente para los actores, ahí hay un cambio, hay un cambio de paradigma, ¿no? Hay un cambio distinto, hay una forma distinta de pensar el problema. Y problematizar los problemas tiene que ver con eso, con que se construye todo el tiempo, ¿sí? Y romper con esa idea de que nosotros vamos recolectando los problemas porque existen en la realidad. No, existe la pobreza, ¿no? ¿Qué pobreza existe? O sea, ¿cómo construimos? ¿Qué es la pobreza? Por poner un ejemplo, ¿no? Depende cómo la construyamos nosotros y qué sentido le demos nosotros, ese problema va a tener un significado, ¿sí? Y eso para la política pública, para la planificación es central, ¿sí? Bueno, nos ponemos de acuerdo y en torno a ese problema que construimos colectivamente, participativamente, es que vamos a planificar, ¿no? La planificación no es un monopolio de nosotros, la planificación se practica en el contexto de un conflicto de planes, para lo cual se debe describir la realidad no solo a partir de nuestra visión, sino en la visión de los otros. Esto que decíamos, ¿no? Muchos actores tienen visiones distintas porque, bueno, como dice Bourdieu, ¿no? Cada uno, o sea, su mundo, su perspectiva de mundo depende del espacio social que ocupe, ¿no? De sus hábitos. Entonces, cada uno va a tener una forma distinta de pensar el mundo. Y esa forma distinta de pensar el mundo implica que nosotros por eso debemos construir una visión compartida, no de uno o del otro, compartida. Esa visión, que la visión supone el norte estratégico, a dónde yo quiero llegar, es el momento normativo de la planificación, ahora lo vamos a ver con Matus, implica que sí o sí debe ser colectiva, sí o sí debe ser participativa. Yo no puedo venir a ustedes a imponerle, ¿no?, lo que tienen que entender por ejemplo, economía social y solidaria. No, van a repetirlo de memoria. Ustedes saben que las empresas entendieron, bueno, empresas del Estado, yo me acuerdo que participé de una cuando era estudiante, me gané una beca, hicimos la de NERSA en Entre Ríos, cómo se conformó colectivamente la visión, y yo veía que la empresa lo que hacía era dejar la visión colgada por los pasillos. Uno iba caminando, entonces veía, no somos una empresa de energía estatal destinada a fomentar los valores de la solidaridad. Digo, ¿y eso qué tenía por objetivo? Tenía que los propios empleados, quien transite ahí, ¿no?, quien vaya caminando, vaya tomando esos elementos de esa visión para hacerla compartida. Para decir, mirá, este es el sentido de la empresa, ¿no? Estoy hablando de una empresa estatal porque es algo que se me vino en este momento, pero por poner otro ejemplo, hace un par de años hicimos un taller con adultos mayores, ¿no? Con adultos mayores de la cuarta edad. Y entonces, en estos talleres habituales, cuando a mí siempre, yo tengo mi propio método de planificación, yo siempre arranco por el momento normativo que tiene que ver con pensar la visión, ¿no? Me estoy adelantando un poco al Power, pero porque yo creo que es un momento de utopía donde uno libremente permite pensar a dónde le gustaría estar y después pensamos en todo lo otro, ¿no? Después pensamos en cómo hacemos eso, cuál es viablemente ese posible camino. Pero entonces, al momento de que en el taller con adultos mayores, teníamos que pensar en largo plazo y yo estaba muy preocupada porque no había posibilidades de pensar en largo plazo, hay alguien que muy amablemente me dijo, Catalina, vos nos estás pidiendo a nosotros que planifiquemos a 10 años y nosotros no sabemos si vamos a estar a 10 años. Para nosotros es difícil pensar en eso, porque nosotros vivimos el tiempo de otra forma. Me pareció algo totalmente disruptivo, ¿no? O sea, nosotros podemos pensar de acá a 10 años para otros, pero ellos tampoco están. Dice,
¿no? Pero nos estás pidiendo algo que a nosotros nos es muy difícil. Entonces, esto, ¿no? Digo, miren cómo, y hablábamos de lo intergeneracional, ¿no? De la posibilidad de pensar futuros trascendiendo ideas, trascendiendo tiempos, trascendiendo, y sobre todo traer a colación a otros que no están. Entonces, me pareció algo maravilloso esa intervención y claramente me interpeló, porque era verdad lo que me estaba diciendo ese sujeto, ¿no? Yo estaba intentando pensar a 10 años, cuando para ellos la cuestión temporal tenía otra dimensión que yo no estaba entendiendo, ¿no? O sea, le estaba pidiendo que formulemos una visión que tal vez no les costaba sentirse propia. Entonces me dice, hagamos algo. El próximo taller, invitemos a gente de distintas edades y construyamos esta visión. Dejemos esta que tenemos acá y construyamos una visión participativa distinta. No ya con adultos mayores solamente, sino ya también trayendo otras generaciones, pensando en cómo, digamos, este norte puede pensarse intergeneracionalmente, ¿no? Digo, esto es un ejemplo por ahí para compartir con ustedes, para que ustedes vean la importancia que tiene en la planificación estratégica la visión y la importancia que tiene poder entender lo de los horizontes temporales y la idea de la incorporación de los otros y las otras, ¿sí? Para romper con la idea de que hay una sola voz, de que hay una sola planificación, de que hay un solo monopolio en estas cosas, ¿no? Sino que lo importante que son este tipo de ejercicios para ponernos todo el tiempo a prueba, digamos, con respecto al contexto en el que participamos, ¿no? Al contexto, al conflicto, a las propias realidades distintas que nos interpelan en el día a día, ¿sí? Y para uno que toma decisiones, ustedes como agentes públicos que toman decisiones día a día, esto tiene que estar muy presente, ¿sí? Porque a veces, ¿no? A uno se le pierden estas cuestiones. Sí, voy a terminar el último y después quiero, por favor, escucharles un poco porque estoy hablando demasiado. Y si les parece, yo ya después quiero entrar con la cuestión de los momentos de la planificación para dejarles por ahí algo instrumental a ustedes, que se lleven algo, que tengan algo así como, ok, bueno, esta hora y media de conversatorio me dejó algunas cosas a las cuales puedo echar mano, me encantaría eso, aunque sea así como disparador, no mucho más. Pero voy a leer y entonces voy a dejar el power y los quiero que conversar un poco, porque si no, la monopólica soy yo, que me estoy arrogando toda la voz, toda la exposición. Dice, la planificación no manda sobre el tiempo ni se deja regir por él. Lo que hacemos hoy se valida o invalida según lo que ocurra en el futuro. Por eso tenemos que hacer distintos plazos, la simulación del futuro para aprender sobre la racionalidad presente de nuestras decisiones. Por eso hablamos de escenarios, ¿no? Hablamos de que nosotros pensamos distintos escenarios, ¿no? Escenario A, escenario B, escenario C. Porque, bueno, el tiempo es cambiante, la realidad es cambiante y porque los actores disputan poder. Como disputan poder, yo tengo que ser capaz de pensar distintas opciones dentro de mi tablero estratégico, ¿no? Por eso también pensamos en ese mapa de actores, que es lo primero que hacemos cuando empezamos a planificar. Bien, yo quiero escucharles a ustedes, porque estoy hablando yo. Díganme hasta acá cómo vamos, qué les parece, tienen alguna pregunta, algo que me quieran compartir, algo que quieran decirme, algo que no se haya entendido, algo sobre lo que tengamos que volver. Por favor, quiero escucharles, porque si no, estoy hablando demasiado. Bien, gracias, Mati, por escuchar. Gracias, Cata. Me encanta escucharte. A mí en Ay, gracias, Dai. Bien, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera hacer algún comentario? ¿Alguna cuestión que quiera compartir con nosotros? ¿Alguien, por ejemplo, ha tenido alguna experiencia de planificación? ¿Alguien se ha sumado o no de planificación estratégica? Si no, pensemos en... muchas gracias, María Belén. Alguna cuestión, algún plan, algún proyecto, porque, digamos, también está bueno decirlo, ¿no? La planificación estratégica supone como el último eslabón de la cascada, pero tenemos cascadas menores dentro de la planificación que implican proyectos, planes, que también son formas de planificación, un poco más cortas, más operativas. Después tenemos las políticas públicas, ¿no? Como la madre, ¿no? Pero también hay otras formas de planificación que muchas veces como municipios y comunas echan mano a estas herramientas que son muy interesantes, que también tienen planificaciones menores, pero que implican planificar de alguna manera.
Y que también es importante. Digo, si yo les tendría que preguntar a ustedes, ¿con qué instrumento de planificación trabajan habitualmente? ¿Planes, proyectos, programas, acciones, políticas públicas? ¿Tienen algo de esto? ¿Trabajan en base a algo de esto? ¿O cómo es su diaria? Me importa escucharlas. Bueno, gracias, Julie, gracias. ¿Cómo trabajan? Si querés, Cata, ya podés sacarla. No sé si tenés alguna filmina más, si no. Sí, tengo. Ah, bueno, bien. No, sí, era porque quería abrir un ratito, porque si no me estoy escuchando mucho yo y necesito como el feedback de ellas que están ahí atrás. Hola, ¿se escucha? Hola. Sí, gracias, muy bien, qué bueno, sí te escuchamos. Buenas tardes, me parece que es muy interesante esto. Yo en este momento estoy trabajando acá en el municipio y estaba escuchando porque yo hace ya como 5 o 6 años que estoy trabajando dentro, pero he estado en distintos sectores o áreas, como así llamarlo, y ahora estoy en una parte administrativa, ¿no es cierto? Si bien anterior yo estuve casi 4 años en un jardín maternal, que siempre soy docente también, y eso de la planificación es constante, o sea, nosotros vivimos manejando lo que es planificación, pero ahora con respecto a lo nuevo, porque esta gestión es nueva, yo estuve con la anterior, entonces por ahí es muy difícil dar opiniones o querer ayudar, ¿no es cierto? Porque ellos te ven como una oponente. Entonces, si bien estamos en una sociedad democrática, pero es muy difícil contribuir con el conocimiento o las observaciones que uno puede realizar fuera, ¿no es cierto? Así que en ese sentido, para mí se me recomplica, es muy complicado acá donde estoy trabajando, vamos a decir. Pero es porque es el cambio de gestión, por eso creo yo. Claro, sí, se entiende, ¿no? Cosas que pasan muy habitualmente en la gestión diaria, que tiene que ver con eso, ¿no? Bueno, pensá que tal vez esta forma de planificación para vos, desde tu oficina, puede ser una herramienta que te ayude a eso, ¿no? Digo, por ahí objetivando la cosa, porque sabemos que el Estado también tiene una disputa partidaria y que estas cosas pasan. Tal vez objetivándolo a partir de esto, de pensar en alguna planificación mínima o en algunos objetivos estratégicos, te permitan también a vos poder tener algún proyecto, algún plan propio y posicionarte siempre desde otro lugar, ¿no? Pero sí, claramente. Estoy trabajando en un proyecto para presentar, pero eso sería en el Consejo Deliberante. Para el pueblo, vamos a decir, es un proyecto para el pueblo, vamos a decir. Así que, pero me pareció interesante la charla. Bueno, muchas gracias. Y saber más. Gracias por contar tu experiencia. Sí, hay 2 personas que levantaron la mano, sí. Matías y Rosa Wexel. Te escuchamos. Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, conozco a Sofía porque estuvimos trabajando el año anterior en el área de cultura y educación. Ella estaba también en la biblioteca que habíamos armado el año pasado, el año 2024. Yo estaba en la coordinación de cultura del municipio de Sauce de Luna. Y bueno, mi experiencia en un proyecto que fue muy relevante estuvo en esta idea de armar una cartografía social del pueblo, porque tenemos muchos artesanos y emprendedores que de algún modo forman parte de lo que es la economía social y solidaria, intentando en forma participativa también resolver situaciones de reproducción de la vida ampliada, como dice Coraggio, en esta idea de poder elaborar sus propios productos y de algún modo vivir de lo que ellos fabrican. En particular el pan casero, ustedes, o tal vez muchos habrán escuchado que Sauce de Luna se conoce mucho porque es donde se hace el festival anual del pan casero, porque muchas familias viven
la venta del pan casero, venta de torta asada, bueno, son productos típicos de Sauce de Luna. Y yo creo que esta forma de proyectar un trabajo colectivo, como fue toda la cartografía social, de conocernos quiénes somos, qué historia tenemos, qué aporte podía ofrecer cada una de las instituciones, el movimiento social que también teníamos dentro del pueblo. Creo que eso también fortaleció los lazos sociales y para esta nueva gestión que ya lleva 2 años también fue un espacio significativo porque también fue algo inédito y por eso también me pareció muy relevante lo que estuviste compartiendo, Catalina, y a su vez esto que ha venido compartiendo el año anterior también todo el equipo que nos brindó la capacitación de Economía Social y Solidaria, entre ellos Dayana, con todo el equipo, con Sol. Creo que esto fortalece a los municipios locales y ayuda a pensar en políticas públicas, en programas, bueno, planes, por ahí no podría decir porque no tuve experiencia de ir armando, pero creo que hace que se sostengan las ideas a partir de diferentes actores sociales. Gracias, María Rosa, muy interesante lo que contás y gracias por contar tu experiencia también. Ojalá ayudemos ahí a eso también, a despertar esa semilla o a seguir por ese rumbo que vos contabas también, citando por ahí a Coragio, sí que se ve que estás imbuida en el tema, que trabajás acerca de eso, así que bueno, sí, bien me interesa mucho, sí. Bueno, gracias. Hay que seguir fortaleciendo esas ideas. Mati, vos habías levantado la mano también, me parece, ¿o no? Ah, no, bien, quedó de la otra vez entonces. Bien, bueno, gracias por sus comentarios. Volvemos entonces, ahora sí, a la Filmina, porque de vuelta dije Filmina, esto me delata la edad, ya sé que es una diapositiva, mis estudiantes se ríen, pero bueno, quiero llegar a los momentos porque no quiero dejar de darles eso, que es como importante también para que se lleven algún mapita de cómo hacerlo, digamos, bueno, cuáles son los pasos metodológicos para planificar. Entonces, ya dijimos por qué planificar, dimos más o menos el concepto de importante planificar, teniendo en cuenta estos horizontes, teniendo en cuenta algunas cosas como el mapa de actores, las dimensiones temporales, los objetivos, nuestro norte, nuestra visión, ¿no? ¿Por qué el enfoque estratégico? La realidad siempre está en movimiento en diferentes direcciones, con distintos ritmos y como resultado de ciertas relaciones de fuerzas sociales, porque la realidad está conformada por actores y sus relaciones, cada actor percibe y conoce su entorno desde su propia decisión, desde su propia posición, desde su propia mirada específica, cada actor cuenta con su propio plan, por lo tanto, la planificación estratégica se desarrolla en el marco de un conflicto entre oponentes. La planificación se realiza en un medio resistente, nunca es un medio pasivo o inerte. Habrá actores a favor, en contra e indiferentes al plan. Esto tiene que ver también un poco con lo que contaba la compañera acerca de eso, ¿no? Siempre en nuestro espacio de acción, en nuestro campo de gobierno, trayendo de nuevo la idea de Matu, que planifica quien gobierna, siempre habla actores con distintos, ¿no? Con distintos intereses, porque los actores portan intereses. Creer que los actores no tienen intereses es muy ilusorio, muy iluso, ¿no? Entonces, planificar teniendo en cuenta estas relaciones de fuerza es muy importante para que mi plan tenga viabilidad y para que mis objetivos estratégicos puedan llegar de alguna forma a buen curso, ¿no? Porque si no, no voy a entender. Y también entender esto que dice Matu, que tiene que ver con los actores y sus relaciones, y que los actores también hay que entender que tienen poder, diferentes tipos de poder, ¿no? Pueden tener poder económico, poder político, poder simbólico, poder administrativo, poder, o sea, cuanto un actor es más fuerte, cuanto más recursos de poder controla, ¿no? Entonces, saber que yo tengo actores con distinto poder y poder comprender eso dentro de mi mapa de actores es fundamental. Es fundamental para mi enfoque estratégico, ¿no? Porque se supone que la estrategia es poder pensar cómo yo llevo adelante mi objetivo, cuál es el plan que yo me propongo, partiendo de la idea de que los otros también gobiernan, de que los otros también tienen otros planes, de que los otros tal vez están en contra de mi plan,
de que hay algunos que van a ser aliados y otros que van a ser oponentes, ¿sí? De esto se trata, porque si no sería muy fácil planificar. Yo quiero estar allá, entonces planifico y llegaría. No, eso es una ilusión. Entonces, nada más lejos que eso, ¿no? Nada más cerca que una idea de tablero, digamos, donde el juego es diverso, donde hay actores que disputan, hay actores que encarnan ideas distintas y a veces hasta en contra de las mías, ¿no? Digo, entender esto, entender que nos movemos en el campo de una arena, ¿no? El Estado como arena, para usar un término de las políticas públicas, ¿no? Arenas que son disputadas y que son siempre móviles y que están ahí continuamente encarnadas por actores, ¿sí? Por eso para nosotros desde la planificación los actores son tan importantes, ¿sí? Al comienzo y a lo largo de la planificación, ¿sí? Porque los actores son los que crean las situaciones y esas situaciones son las que crean nuestros planes. Hablamos de planes, pero ustedes recuerden que pueden ser distintos tipos en la cascada de la planificación, distintos tipos de instrumentos. Pueden ser proyectos, pueden ser programas, pueden ser planes, políticas, ¿sí? Hablamos de en gran medida como el último, ahí como la madre, ¿no? La reina madre, el plan, pero puede haber distintos instrumentos de las políticas. Bien. Y acá esta parte me gusta mucho porque hay una diferencia cuando nosotros vamos a hablar ahora, vamos a ver los momentos de la planificación, ahora ya en unas filminas, quiero poder llegar y poder detenerme un poquito en eso antes de que se termine el conversatorio, pero no debemos confundir la estrategia con la táctica, ¿no? Y esto es algo que pasa mucho, que suele confundirse. Yo hoy hacía alusión a esto de la fábula de los ciegos, ¿no? Que todos esos ciegos que tocaban al elefante y a partir de tocar una parte creían que habían conocido la bestia entera y todos se mofaban de poder decir cómo era la bestia y en realidad nadie había visto ni había tocado el elefante entero. Un poco esto jugando con la idea de la estrategia es igual, ¿no? La estrategia es una cosa, es ese norte, es ese plan, ¿no? Es esa perspectiva, esa idea de futuro, ese objetivo, ¿no? Que me va a permitir poner mi resultado al alcance. Y la táctica es otra cosa, ¿no? No es lo mismo. Cuando alguien dice, uy, mirá qué estratégico que es aquella persona, en realidad a veces no podemos decir que es estratégico, porque estratégico sería poder mirarle el plan, poder ver cuál es el objetivo. Y pocas veces las personas que tienen estrategias, que hay pocas, bueno, digo yo, no sé, generalmente los políticos cuando nos muestran sus planes de gobierno, por ejemplo, que ya no existen casi las plataformas porque ya casi no dicen lo que van a hacer, pocos, pero eso era, por ejemplo, unas plataformas de gobierno, ya no existen, quedó en los partidos del siglo XX, eso ahora no se usa más. Generalmente son tácticas los que hacen. ¿Qué tiene que ver esta diferencia? Bueno, la estrategia es ese norte, ¿no? Es ese plan, es ese conjunto de objetivos, de movimientos que me van a ayudar a alcanzar ese objetivo que me propuse. ¿No? La estrategia es como una sola, ¿no? Yo no tengo estrategias, tengo tácticas. Generalmente la estrategia es una, porque mi objetivo es uno, porque tiene que ver con el norte, con esa visión que yo me propuse y a dónde yo quiero llegar. Tácticamente puedo hacer un montón de cosas. Puedo usar los recursos que yo tengo, de los que dispongo, que generalmente son recursos de poder, como venimos hablando, para poder obtener esos resultados y para generar logros parciales en el uso de la estrategia, ¿no? Pero digamos, son cuestiones distintas y son cuestiones que generalmente si yo tengo un objetivo estratégico y quiero poder llegar, ahora vamos a ver los momentos de la planificación, son conceptos que quedar claros. Son conceptos que no son lo mismo, que van acompañados porque uno requiere del otro, pero que son cosas distintas, ¿no? Y esto lo ve uno y lo escucha todo el tiempo. Ay, no, qué estratégico, ¿no? Qué estratégico que, digo, bueno, tal vez sea una cuestión táctica la que esa persona hace, o tal vez sea una cuestión táctica de que yo estoy usando un recurso para llegar a un lado, pero la estrategia es el plan. Es ese norte, ¿no? Es eso que yo me quiero proponer a largo plazo. Siempre la estrategia tiene que tener un largo plazo. Obviamente jugamos con los horizontes temporales, jugamos con el mediano plazo y con el corto plazo, pero el norte me tiene que permitir caminar, ¿sí? Volviendo un poco a la idea de Galeano cuando decía la utopía, ¿vieron? La utopía siempre se va alejando porque me permite caminar,
bueno, la estrategia también tiene que tener un largo plazo para yo poder tener tiempo y poder tener tácticamente recursos y poder tener planes para poder conseguirlo, ¿no? Bien. ¿Por qué planificar participativamente? Volviendo a la idea de esto de que debe ser participativo, ya lo dijimos, pero ahora con un poco más de power. Bueno, porque planificar con los otros y no solamente para los otros permite profundizar la democracia, aumentando el grado de implicación de las y los ciudadanos en las decisiones y en la gestión de las políticas, ayuda a convertir a los ciudadanos en actores de las políticas públicas. Y esto es fundamental, porque si hay algo que la democracia participativa viene notando a partir de este boom de los instrumentos participativos, es que, bueno, a esos actores que cuesta participar, que generalmente son los actores que carecen de voz o de tipos de representaciones, grupos subrepresentados en nuestras democracias, ahí tiene que realmente poder el Estado estar garantizando esa participación, convirtiendo esos actores, esos ciudadanos en actores, en agentes de la política. ¿Cómo? Bueno, brindando recursos, ¿no? Yo siempre digo, se les pide a algunos sectores que participen, pero no se les paga el colectivo, no se les paga... no se les garantizan determinados recursos económicos para poder participar y hacerse presente. Y esto, que parece un horror, yo siempre cuento, pero en otros países del mundo, por ejemplo, no nos vayamos muy lejos, Brasil, pero también en Francia o en España, que funcionan otros tipos de dispositivos participativos, como por ejemplo el jurado, los modelos de jurado, el Estado, si vos vas a participar y vos querés participar y vos te comprometés a dar tu opinión en un público, los mini públicos, te paga el día, se hace cargo de tu pasaje, te da, o sea, hay una idea detrás para que ese ciudadano que realmente quiere implicarse en la vida ciudadana pueda estar presente en ese momento, ¿no? Porque si no hablamos de participación y hablamos de que hay sectores que ya están subrepresentados en la democracia y que además el Estado es como que le suelta la mano. Bueno, no. Si queremos que realmente participen, el Estado debe garantizar algunas condiciones mínimas, ¿sí? Pensando en esto simplemente, ¿no? Bueno, ¿cómo llega? ¿Cómo lo hago accesible? Y no estoy hablando solamente del acceso físico, también simbólico, ¿no? Yo siempre cuento, pero yo cuando estudiaba para hacer mi tesis doctoral, que yo hacía observación no participante de asambleas populares, era algo increíble ver cómo algunas personas que entraban participando y al final del siglo participativo sabían leer un presupuesto, ¿no? Habían aprendido a cómo leer un presupuesto. Y eso pasaba en las asambleas, ¿no? Eso pasaba en la participación ciudadana. Digamos, bueno, había un instrumento específico que lo permitía, digamos, ¿no? Pero digo, la participación realmente cambiaba a las personas, ¿no? Había un tránsito de la persona que entraba y de cómo salía, que salía distinta, empoderada cívicamente, ¿no? De otra forma, ¿no? El Estado había puesto ahí a disposición un conjunto de recursos y eso sucedía, ¿no? Y las personas estaban activamente participando de la cosa pública, pero porque además había una decisión estatal de garantizar esos procesos. Y eso no pasa en todos los instrumentos participativos. Es necesario que pase. ¿Para qué? Para poder promover la justicia social, ¿no? Como dice el otro objetivo, ¿no? Que es contribuir a la redistribución de los recursos y a las oportunidades y a la promoción en el ejercicio de los derechos de diversos actores y grupos de la sociedad, ¿sí? Porque parece que en nuestras democracias siempre pedimos que participen, ¿no? Pero nunca veamos cómo y cómo garantizamos la participación, ¿no? Porque también para participar hay que tener determinados recursos. Y eso no hay que desconocerlo. Poder reconocerlo, digamos, y poder trabajar con eso implica una primera forma de empezar a lograr redistribuir ciertos recursos. Redistribuir recursos de escucha, de igualdad de condiciones en el protagonismo ciudadano, ¿no? Igualdad de condiciones al momento de planificar, de pensar una política. Entonces, no solamente podemos redistribuir bienes o redistribuir servicios, podemos redistribuir palabras, podemos redistribuir, y eso muchas veces es un montón. Yo muchas veces, poniéndome del lado inverso, cuando he ido a algunos municipios para pensar en algunos o mirar algunos instrumentos de participación, producto de la investigación, acá no ya como consultoría, sino cuando he ido a investigar, siempre me pasa, digamos, que hay como una mirada muy pesada, digamos, de la participación en ese sentido, ¿no? Es como
se convoca la participación para legitimar cosas que ya están resueltas de antemano, ¿no? Porque hay un montón de preconceptos de la ciudadanía, ¿no? ¿no? Como que, bueno, no va a participar, vienen a hacer catarsis. Me acuerdo claro de esto una vez. No, en realidad, digamos, muchas veces para estos ciudadanos y ciudadanas, la escucha activa por parte de los funcionarios implica un montón, porque implica que están poniendo un saber, no es catarsis, están hablando de un saber que les es propio, volviendo a la idea de los franceses, con esto del saber de la experiencia, que les es propio y que el Estado debe tomar, ¿no? A mí me está gustando mucho una literatura de los catalanes, que ellos hablan de el bienestar de proximidad, digamos, ¿no? Volviendo a la idea de esto de que en realidad, digamos, el bienestar puede ser compartido y puede ser colectivamente transformado, porque yo conozco, yo puedo transformar eso que conozco, ¿no? Y eso que conozco tiene que ver con lo que yo día a día habito, con lo que yo día a día y cotidianamente me es familiar, ¿no? Que tiene que ver con la proximidad. Y pensando en municipios y pensando en nuestras escalas, esto es muy interesante, ¿no? Porque digo, esos ciudadanos y esas ciudadanas en las mini escalas, en las pequeñas escalas, no solamente son ciudadanos, también son vecinos, con todo lo que eso implica. Implica de que yo también me los cruzo en el supermercado, me los cruzo acá. Entonces, digo, buscar mecanismos para la escucha activa, pero que esta escucha sea parte del gobierno, no que me venga a decir algo en el supermercado, no. Generarlos como forma de gobierno, como plataforma de gobierno, como instrumento de gestión, ¿no? Generar instrumentos de participación y de escucha. Esto es muy importante. Es muy importante porque, digo, hay algunos lugares donde funcionan muy bien, ¿no? Con otros formatos, son otras lógicas porque hay otra idea de democracia, pero que creo que nuestras ciudadanos, nuestras ciudadanas tienen mucha capacidad de movilización, tienen mucha capacidad de participación y que eso el Estado lo está subvalorando, realmente. Creo que hay una subvaloración del Estado y que esto es urgente, necesario, porque también implica una capacidad estatal, también implica una capacidad democrática, ¿no? Pensando en un Estado democrático. Y un Estado que, sobre todo, ¿no? Los representantes gobiernan para nosotros, como dice nuestro preámbulo de la Constitución Nacional, ¿no? Los representantes del pueblo argentino, ¿no? Son representantes, pero en realidad nosotros podemos participar más allá de la instancia del voto. Y esa es la idea fuerte de la democracia participativa, romper con la idea que la participación se produce solamente en el acto electoral, ¿no? Y de entonces yo dejé mi voto y aparezco en 4 años o en 2 años para votar elecciones intermedias. No. Digamos, la idea es que todos podemos participar y que todos tenemos derecho a participar y que además desde el concepto de ciudadanía que nos implica pensar en derechos y en obligaciones. Y sobre todo para las políticas, ¿no? ¿Por qué para las políticas? Porque son las políticas públicas donde está el Estado como actor fundamental y donde siempre se piensa en el interés general, ¿sí? Son políticas públicas porque no son políticas sectoriales. Las políticas sectoriales las piensan algunos actores que también pueden ser participativamente elaboradas. Hablamos de políticas públicas cuando está el Estado, ¿sí? Cuando el Estado es el que organiza, el que controla, el que maneja los tiempos del calendario, el que abre recursos para la participación ciudadana. Bien, entonces, además, porque promueve el aprendizaje democrático, ya que fomenta el respeto por las opiniones del otro y de la otra, y las reglas de convivencia en una democracia, promueve la transparencia en la gestión gubernamental, porque hay más ciudadanos y ciudadanas informados y atentos al ejercicio del poder en las tomas de las decisiones públicas. Con una mayor participación hay más ciudadanos y ciudadanas habilitados para monitorear, controlar y promover sanciones, previniendo el mal uso de los recursos públicos. La transparencia, ¿no? Algo que está muy mal usado, mal visto desde el management, y la verdad es que la transparencia es algo que nosotros como ciudadanos y ciudadanas debemos reclamar, digamos. La participación fomenta este tipo de transparencia. ¿Por qué? Bueno, porque las ciudadanas saben en qué el Estado gasta la plata, saben cómo lo hacen, conocen de los procesos. Y esto es muy interesante porque cuando las personas que participan de los procesos participativos terminan conociendo un montón de cosas, terminan convirtiéndose en agentes muchas veces de las políticas, que muchos se convierten en agentes porque
adquieren un conocimiento de la acción gubernamental y del Estado en movimiento, ven el Estado en movimiento. Y cuando digo Estado, no digo el Estado como entelequia, digo esos funcionarios, digo esos recursos del Estado que están ahí y que hoy, producto de que estoy en una asamblea debatiendo, no sé, cómo uso el agua potable, ¿no? Porque me acuerdo de alguna, ¿no? O cómo podemos hacer los vecinos para generar mayor conciencia en el torno al uso del agua potable. Digo, hay un montón de cosas que pasan en esos procesos que retroalimentan a las personas y que además generan transparencia a la gestión, porque la gente entiende cómo el municipio tiene que trabajar, que no es una decisión de un día para el otro, que se producen procesos, que las políticas públicas implican un montón de decisiones menores para que una decisión llegue a la puerta del vecino o la vecina, que tienen que pasar por un montón de poderes, que esa política necesita de viabilidad, factibilidad, ¿no? De análisis de presupuestos, y esto se logra participativamente. Y creo que las escalas menores o las pequeñas escalas tienen un plus en ese sentido para generar este tipo de mecanismos e instrumentos. Ay, estoy a 15 minutos y no quiero dejar, acá llegué, porque no quiero dejar de darles esto, quiero ser respetuosa con los tiempos también, hasta las 5 de la tarde. Bueno, ¿cuáles son los momentos de la planificación? Hablamos de 4 grandes momentos metodológicos. Yo estoy siguiendo a Carlos Matus aquí. También les dejé disponible un libro de Matus, es una conferencia que se las dejé porque la verdad que es muy amigable leerla, es muy interesante, así que las y los invito a quien quiera y pueda hacerlo. Es muy cortito, tiene creo que 12 páginas, pero mucho de lo que estamos hablando aquí lo va a decir mucho mejor Matus y ojalá les guste y puedan seguir profundizando en esta línea. Bien, hablamos de 4 grandes momentos de la planificación estratégica. El primer momento es el primer explicativo, que es básicamente donde yo creo el diagnóstico de situación o las situaciones, cómo es, con qué datos cuento para poder construir ese problema. El momento normativo, que tiene que ver con esa idea de, como yo les decía, la visión, ¿no? Bueno, ¿dónde quiero estar? Y acá yo me permito soñar. ¿Qué quiero ser, digamos, en 10 años? ¿Por qué me permito soñar? Porque seguramente hoy me va a quedar muy lejos, pero yo tengo el desafío de poder pensar en objetivos estratégicos distintos, de distintos horizontes temporales para poder llegar ahí. Y tal vez nunca llegue, pero esa visión me va a ayudar a que yo vaya caminando para esa dirección. Y no como Alicia, que cualquier camino, ¿no?, me deje bien, sino justamente el camino que yo quiero tomar. Entonces, todas las decisiones que vaya tomando en el mediano y en el corto plazo me van a ir guiando a ese gran objetivo de la visión, a ese gran norte, ¿no?, como lo llamamos en planificación estratégica, el norte. Después está el momento estratégico, que tiene que ver con los objetivos estratégicos, ¿no?, que me planteo, bueno, este es mi norte. Yo siempre digo, ¿no?, cuando empecemos a planificar, no planifiquemos más de 3 objetivos estratégicos, porque si yo me paso mucho de objetivos estratégicos, las primeras experiencias de participación tienen que poder ser muy concretas, tengo que empezar a inmiscuirme con el método, con la tecnología propia de este método. Entonces, vayamos por 3 y vayamos incrementando. Yo soy una incrementalista dentro de las políticas públicas, creo en esos procesos, creo que es así, a grandes rasgos, como podemos cambiar las cosas, aunque sean chiquitas, pero así incrementalmente, ¿no? Los actores, de a poco, que vayan logrando cambios muy, muy incrementales, pero que sucedan y que sean sostenidos en el tiempo, ¿no? Y el momento táctico, que tiene que ver con la puesta en marcha, ¿sí? Y acá déjenme, voy a volver a pasar la filmina, un poquito mejor explicadito, que tiene que ver, aquí lo hice de otra forma. Le podemos compartir el Power también si alguien está interesado, no hay problema. Es un Power muy didáctico, así que quien quiera, no hay problema en que se lo podamos compartir. Entonces, el momento filosófico, el momento analítico, que tiene que ver, como dijimos, con ese momento de conocer la situación. Es el diagnóstico, el que llamamos el diagnóstico de situación, donde tenemos los datos, ¿no? Bueno, quiero transformar un problema. Primero necesitamos datos, el mapa de actores, como dije recién, lo primero que tenemos que hacer, quiénes son mis aliados, mis oponentes, con quiénes puedo cooperar, con quiénes no. El análisis y la descripción de los problemas, y el FODA, ¿no?, que es, bueno, a partir del FODA establezco cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y mis amenazas. Son todas técnicas. Si ustedes están interesados, pueden escribir y podemos compartir la bibliografía
para que puedan profundizar en estos temas. El momento normativo es el momento, se llama normativo porque es el momento donde yo me permito establecer ese norte estratégico, la visión, dónde quiero estar en determinada cantidad de años, y la misión, que la diferencia es quiénes somos nosotros, ¿no? Nosotros, la Dirección de Economía Social y Solidaria del municipio de tal y tal, somos un grupo de personas que, bueno, hay metodologías para hacer esa visión y esa misión, son muy interesantes, yo siempre las hago de forma participativa. Nuevamente, creo que si no es participativo, estos instrumentos no funcionan. Salen cosas muy interesantes y yo los invito a que al menos hacer una experiencia piloto en su oficina, en su lugar que estén, porque realmente permite comunicar las cosas de otra forma, hablar deseos, experiencias, objetivos, no solamente objetivos desde la gestión, sino muchas veces por qué se sienten motivados a estar allí, qué es lo que los motiva el empleo público, y esto es muy importante también para poder pensar en el largo plazo y en romper la lógica del día a día y del estado bombero, ¿no? O del agente bombero que solamente está apagando incendios. Generalmente estos tipos de talleres generan, digamos, ayuda a generar un nivel de compromiso mayor, porque todos en común nos damos cuenta, ¿no?, de cómo piensa el otro, qué siente, cuáles son sus sueños, dónde quiere llegar, quién cree que es, ¿no? Son ejercicios súper interesantes, así que ustedes como agentes y del Estado, como funcionarios, como personas, la verdad es que son ejercicios que son lindos de hacer, no solamente que tienen resultados estratégicos, sino que además es una tarea amena. El momento estratégico, que tiene que ver con la formulación de estos objetivos, como yo les decía, piensen en 3 objetivos y el diseño de estrategia. ¿Cómo voy a hacer que esto suceda? ¿No? Básicamente. ¿Cómo voy a hacer generar, no sé, un conjunto de que mis emprendedores puedan mostrar sus productos una vez al año? No sé, estoy pensando en, ¿no? Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, eso es un objetivo estratégico. Quiero que todos los años haya una gran feria o una feria, no. Bueno, ¿cómo diseño esas estrategias para llegar a eso? ¿No? ¿Cuáles son las acciones que yo me voy a proponer? Y el momento táctico operacional, que tiene que ver con la puesta en práctica de esas estrategias, es la implementación del plan, ¿no? Que acá también nosotros siempre buscamos que esas tácticas y esas estrategias permitan la evaluación. Es decir, bueno, eso que yo hice para el diseño de ese objetivo estratégico, yo tengo que poder también, ese plan que estoy haciendo, poder evaluarlo en algún momento para ver qué resultó y qué no. Poder ir monitoreando esta acción. ¿Cómo estoy de tiempo? Me quedan 10 minutos, pero quiero darle... estoy re bien porque me quedan 2 filminas y después quiero escucharles a ustedes. Cuestiones a tener en cuenta, aunque yo ya hablé mucho y dije varias cosas. Bueno, apropiarse de una metodología general y diseñar el método propio de trabajo. Conocer qué es la planificación estratégica, más o menos lo que yo les conté recién de los momentos. También darse lugar a hacer el método propio. Yo les cuento algo que yo hago, que yo siempre lo hago así. Yo arranco por el momento normativo, es decir, yo arranco por la visión y la misión y no por la descripción de los problemas, porque yo hago un análisis antes, conozco más o menos, pero porque que las personas que nosotros convocamos a trabajar puedan animarse a hablar, a pensar de un futuro, a pensar un futuro, a pensar quiénes son, a pensar cómo se implican, para mí es maravilloso. Esto, ¿no? Este que yo les estoy mostrando acá, que tiene que ver con el momento analítico y el momento filosófico. Vieron que hay uno que está primero. Bueno, porque yo, en realidad, el método de la planificación estratégica es primero momento analítico, después momento filosófico. Mi forma, yo siempre lo arranco al revés, pero porque yo me doy cuenta que eso que me permite otro panorama, me permite trabajar distinto con el grupo, me permite conocerlos mejor, se sueltan más, se hablan más, se rompe el hielo. Bueno, es mi técnica, ¿no? De hecho, hay personas que me han visto que también hacen planificación y me preguntan, pero vos arrancás por otra etapa. Sí, porque cada uno puede tener una propia forma, porque tiene que ver cómo cada uno se sienta, digamos, cómo cada uno le gusta trabajar con los otros y cómo cada uno va tomando su propio ritmo. Desen lugar a esto y está bien si lo hacen, ¿sí? O sea, no es que tengan que seguir un manual. Justamente lo que nos decía Matu era eso, ¿no? Romper con la idea del plan y del manual que queda en una biblioteca, digamos. Jueguen con la idea de que
Es un documento sistemático, planificado, pero que nos sirve, que lo debemos usar. Por eso, y convivimos con esto bastante tiempo, así que démonos lugar a generar nuestro propio método de trabajo. La planificación como un proceso continuo. Como dijo Matus, precede y preside la acción, porque está todo el tiempo. No es que yo planifiqué, me olvidé, porque tengo que ir a solucionar problemas, agente bombero, apagar incendios. No, tengo que hacer de esto una forma de trabajo, hacer de esto una cuestión diaria. ¿Sí? Me tiene que permitir que yo todo lo que haga en alguna medida contribuya a ese objetivo estratégico, ¿no? El cálculo debe ser una velocidad mayor a lo de los cambios a la situación. Y la planificación situacional es un proceso de aprendizaje, corrección y aprendizaje, todo el tiempo, ¿sí? No es que una vez y para siempre aprendemos a planificar, es ensayo y error, digamos, porque se va acumulando, esa acumulación va produciendo de que uno vaya teniendo experiencia y esa experiencia va permitiendo esto, ¿no? Conocer, darme mi propio método, manejar los tiempos, saber qué instrumentos me gustan más que otros, cómo puedo generar un taller colaborativo, por ejemplo, con quienes forman parte de mi oficina y cómo hacerlo de una manera participativa, cómo puedo planificar para un año, para 2 años. Esto es aprendizaje, ¿sí? Esto es central entenderlo para romper la idea de la planificación como una cuestión tecnocrática. Y por último, siempre me gusta, gracias, me gusta terminar con esto porque si bien sé que la planificación estratégica, las políticas, es una tecnología de gestión, me parece interesante, como dije, soy incrementalista así en la vida y en las políticas públicas también. Creo que así se cambian las cosas, ¿no? Son cosas chiquitas, no acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, pero quizás desencadenan la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad y cambiarla un poquito es la única manera de probar que la realidad es transformable. Me despido con Galeano en estos tiempos que corren. Gracias por estar ahí, por escucharme. Gracias de nuevo al equipo. Gracias a la Secretaría de Extensión por este momento. Y queda un ratito, así que me callo porque ya hablé demasiado. Quiero escucharles a ustedes porque quedan algunos minutitos. Gracias por estar ahí, por escuchar y por interesarse en el tema. Bueno, muchas gracias, Cata. Gracias por este cierre. Me encantó la frase de Galeano. Creo que es muy oportuna para el momento en que estamos viviendo. Y bueno, no sé si alguien tiene algo para comentar, alguna pregunta. Nosotras con Sol, comentarles que en breve nos vamos a comunicar para pasarles la fecha del próximo conversatorio. Y bueno, invitarlos a que se matriculen en el campus, a que vean la presentación, va a estar esta clase grabada y va a estar la actividad que les pedimos que desarrollen para el certificado, para la obtención del certificado. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario. Hola, Ani, gracias. Ahí te veo que anotaste Justo hoy hice referencia a mi patria chica, ahí veo a alguien, así que gracias. Qué alegría. Aparte la conozco. Gracias. Bueno, hay mucha participación en el chat. Los y las invitamos a abrir los micrófonos si quieren comentar algo más. Si no, le vamos a estar avisando cómo seguimos. Así, bueno, también despedimos a Cata, agradecerte, Cata, siempre muy clara, una grosa en el tema de planificación, así que es un placer tenerte. Y bueno, Dai, también millones de gracias por cranear esta propuesta juntas. Y nada, gracias a ustedes también por participar, por involucrarse en lo que es la economía social y solidaria en la provincia de Entre Ríos y en otras provincias, como tenemos en Corrientes y en Buenos Aires también la participación. Solamente decirles que nos vamos a estar comunicando el lunes recién, porque bueno, mañana y el viernes vamos a estar en una jornada del encuentro de estudiantes de todas las facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos allá, así que toda la oficina nos trasladamos a
a Oro Verde. Así que el lunes les estaré enviando nuevamente el material que Cata hoy trabajó. Vamos a estar publicando la actividad asincrónica de este ciclo de conversatorios para que ustedes puedan recibir el certificado. Y además, bueno, estaremos respondiendo consultas sobre el campus, a ver si tienen inconvenientes con matriculación y acceso a eso. También vamos a estar definiendo con el otro equipo, que es Dayana Pérez, la doctora Dayana Pérez y la licenciada Evelyn Ríos, que van a estar dando el segundo conversatorio. Vamos a ir a definir unas cuestiones de logística y les estaremos definiendo e informando cuándo vamos a realizar el segundo encuentro, que es a mediados de octubre. Así que estén atentos a los mails y seguramente que vamos a estar armando un grupo de difusión de WhatsApp para que nos tengamos en contacto y ustedes puedan ir generando esas redes, esos contactos más cercanos con cada municipio y comuna. Dai, si vos querés agregar algo más. No, que nos vemos pronto y bueno, nada, que vean el material y que si es posible empezar a trabajar en eso y bueno, que pronto seguimos con el segundo encuentro de este ciclo de conversatorios en economía social y solidaria y que muchas gracias por participar. Sí, ahí estaba viendo en el chat que estaban consultando sobre el PowerPoint de hoy. Sí, el Power está subido al campus, ahora lo vamos a poner visible. Todo el material que mencionó Cata que va a estar disponible en el campus. Y bueno, ya el lunes estaremos subiendo la actividad sincrónica para acreditar este ciclo de conversatorios. Y fines de la semana que viene o inclusive la otra, estaremos enviando los certificados porque, bueno, tenemos que revisar actividades, todo el equipo docente. Así que, bueno, muchísimas gracias por su participación y nos estamos viendo la próxima en el segundo conversatorio, así que estén atentos y atentas al mail, por favor. Nos estamos viendo. Chao, gracias. Chao, gracias.